El bar de Ferdinand. Capítulo 1. Alphonse. 24 de diciembre de 2017, 23 p.m. La nieve lo cubría todo, el frío invernal había llegado como nunca. Las personas se habían atrincherado en sus casas, en lugar de luces y adornos había tablas tapándolo todo, en lugar de platos llenos de dulces y fruta, había pan duro y algo de agua, y en lugar de una cálida y reconfortante chimenea, las familias se habían colocado enfrente de sus televisores, los padres tomaban a sus hijos y los abrazaban fuertemente mientras oían el discurso de su presidente. En los alrededores de Grevenstein se hallaban reunidos los oficiales del pueblo, aquel frío mortal les hacía tiritar aún con sus gruesos abrigos. Las luces de los coches alumbraban en medio de ese campo un cadáver totalmente desmembrado, ni su propia madre podría reconocerlo. En el lugar reinaba un silencio que ocasionalmente era interrumpido por los murmullos de los oficiales, hasta que de pronto, el silencio fue reemplazado por el sonido de un carro. Era la patrulla de Alphonse, un veterano de la policía a quien todos respetaban, algunos por miedo y otros por cercanía. ¿Qué tenemos aquí? El desgraciado está totalmente mutilado, jamás en mi vida había visto algo así. ¿Quién es el pobre diablo? Ni idea, no se distingue ni su género, y no se han reportado desapariciones recientemente. Lo único que encontramos fue un rifle aparentemente nuevo, ya lo están examinando. Algún borracho de los pueblos aledaños que salió a caminar más ciego que José Feliciano y fue devorado por un oso. No estoy seguro, he visto víctimas de osos y jamás vi ninguna que se asemejara a esto. Mira, ¿quieres quedarte aquí en el frío investigando la muerte de alguien que ni es del pueblo, o quieres irte de una vez a emborracharte? Supongo que tienes razón, si ni siquiera era de aquí, ¿por qué deberíamos preocuparnos nosotros? Si los demás pueblos no saben controlar a sus borrachos no es nuestra culpa. Bien dicho. Alphonse volvió a subir a su patrulla y se largó del lugar sin más. En el silencio del pueblo su auto era la única fuente de ruido, los semáforos estaban de adorno en aquellas calles fantasmales. Tras unos minutos, finalmente arribó a su destino, el bar de Ferdinand, un antiguo local fundado por George Ferdinand hace ya varias décadas. El lugar estaba ahora bajo el cuidado de Mirko Ferdinand, un anciano de unos ya 68 años, él era un gran amigo de Alphonse y uno de los pocos que sentía aprecio por él. El bar estaba totalmente decorado como un antiguo bar del siglo XIX, dentro había un hedor a alcohol que para Alphonse resultaba tan familiar como el olor de su propia casa, tanto ahora que como cuando era un niño. Caminó por todo el lugar asegurándose de que sus pasos se oyeran lo más posible, eso le traía recuerdos de cuando su padre llegaba borracho a casa y le daba un cariñoso golpe en el ojo a su madre. ¿Qué tiempos aquellos? Pensó para sí mismo. Después de un rato finalmente se sentó, no le dio ni tiempo a abrir la boca cuando una jarra se deslizó ante él. Volteó a su derecha y ahí vio sentado a Derek, un viejo colega de la policía ya retirado. Todos te oímos llegar en ese carro, así que Ferdinand te preparo tu favorito, una Warsteiner con mucho hielo. Gracias, ¿y dónde está él? Dándole de escobazos al televisor, como siempre. Alphonse alzó la mirada y vio ahí a Ferdinand insultando de todas las formas que conocía aquel viejo cacharro que tenía por televisor. Oye Ferdinand, ¿no vas a saludar a tu amigo? Oh, hola Alphonse, lo siento, pero esta carcasa me tiene de los nervios ya. No sé qué tanto quieres ver, todos los canales están jodiendo con lo de la guerra.
A mí ni me cuentes, Derek, mi hermano vino hoy a mi casa jodiendo con eso también, a mí ni me va ni me viene, si uno de esos soldaduchos trata de llevarme lo único que le voy a dar es un tiro en medio de las cejas. Así se habla, colega, así se habla. Por cierto, no quiero parecer un marica ni nada, pero te traje algo por Navidad. A no ser que sea una dotación ilimitada de Warsteiner, no me interesa. Creo que esto te hará cambiar de opinión, acompáñame. Alphonse a regañadientes siguió a Derek y a Ferdinand al almacén del bar. Una vez ahí estos lo llevaron hacia una manta. Al retirarla, Alphonse se encontró con su viejo amor, su rifle Mauser K98, aquel rifle que alguna vez perteneció a su padre y con el que él había asesinado a su primer lobo y que lo acompañó en sus años como cazador. Alphonse no sabía ni qué cara poner, inclusive se le escapó una lagrimita por toda la nostalgia que ello le traía. Y bien, ¿qué te parece? ¿De dónde lo sacaron? Yo perdí esto después de mi encuentro con aquel grizzly hace años. Un guardabosques lo encontró, no le tomó mucho tiempo deducir que era el tuyo, todos conocen esa marca de lobo que le pusiste en la culata. Mirko y yo llevamos un mes restaurándolo. No sé qué decir y... Gracias. No hace falta, solo invítanos a la parrillada cuando caces algo. Lo haré, por supuesto que lo haré. Pasaron las horas y el reloj del bar al fin dio la medianoche, era Navidad. El tiempo se les pasó volando entre tantos tragos. Finalmente llegó la hora de que Alphonse se fuera, no sin antes agradecer nuevamente por el regalo. Entre pasos torpes logró llegar hasta su auto, trató de abrirlo pero en su torpeza solo logró tirar las llaves al piso. Se agachó para tomarlas y cuando alzó la cabeza no podía creer lo que veía, un maldito ciervo en mitad del pueblo. Ni bien lo vio el ciervo empezó a correr de regreso al bosque. Alphonse tenía en esos momentos el rifle consigo. Cazar un ciervo, a esas horas, en medio de una tormenta de nieve, una idea estúpida a más no poder, pero Alphonse estaba con alcohol hasta la médula, cualquier cosa le parecía razonable. La persecución duró varios minutos, él disparó varias veces, pero con la cruda que llevaba apenas distinguía lo que veía. Ambos acabaron en las afueras del pueblo. Alphonse ya apenas se mantenía en pie. Un último intento y se acabó. Pensó, alzó el arma como pudo, apuntó, y después de unos segundos, jaló el gatillo. Pero el tiro no fue certero. Se tumbó al suelo, exhausto por la persecución, el alcohol empezaba a bajar y su mente de a poco se aclaraba. Miró su reloj de bolsillo para ver cuánto tiempo gastó en eso, eran las 22 p.m. ¿Cómo? Ese reloj debía estar mal, para él no había otra explicación. De pronto un sonido de algo pesado acercándose lo alertó, aclaró su mirada y entre la nieve vio llegar a un enorme grizzly. ¿Pero qué? ¿Un oso? ¿En pleno invierno? Viejo, debo beber menos. Esa idea lo calmó. Empezó a caminar de regreso al pueblo, cuando de pronto sintió el peso de algo enorme aplastándolo. De inmediato sintió como su piel le era arrancada y como aquel animal comenzaba a devorarlo. Trató de gritar, pero de su boca solo salían balbuceos sin sentido. No le quedó de otra, más que aceptar esa horrible muerte. Varios minutos después, en los alrededores de Grevenstein, se hallaban reunidos los oficiales del pueblo. Aquel frío mortal les hacía tiritar aún con sus gruesos abrigos. Las luces de los coches alumbraban en medio de ese campo un cadáver, totalmente desmembrado, ni su propia madre podría reconocerlo. En el lugar reinaba un silencio que ocasionalmente era interrumpido por los murmullos de los oficiales, hasta que de pronto, el silencio fue reemplazado por el sonido de un carro. Era la patrulla de Alphonse.